Muchas gracias a todos los que están participando de todas estas sesiones con Mater Fátima y la academia que se ha fundado. Veo que son varias personas las que se han conectado de muchas partes, de muchos países, cosa que nos alegra muchísimo. El seguir compartiendo pues la fe y los misterios de la fe para que nosotros podamos desarrollar mejor nuestro seguimiento del Señor, ¿no? Sobre todo porque bueno, por más académicas que puedan resultar algunas charlas o algunos contenidos, siempre lo importante es decantarlo, bajar todo este contenido al corazón y hacerlo vida, porque si no, realmente no sirve de nada que yo aprenda todo esto y no lo haga vida, no lo pase pues como a la vida práctica. Muy bien, entonces bueno, vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer un fragmento de un texto de Santa Teresa de Jesús que se encuentra en el libro de las Moradas. Esto quiero yo, mis hermanas, que procuremos alcanzar, y no para gozar, sino para tener, para servir, que deseemos y nos ocupemos en la oración. No queramos ir por otro camino no andado, que nos perderemos al mejor tiempo. Y sería bien nuevo pensar tener estas mercedes de Dios por otro que el que Él fue. Y han ido todos sus santos. No nos pase por el pensamiento ir por otro camino. Creedme que Marta y María han de andar juntas para hospedar al Señor y tenerle siempre consigo, y no le dar mal hospedaje, no le dando de comer. Te pedimos, Señor, que a través de la enseñanza que has suscitado en Teresa de Jesús, puedas iluminar también nuestro corazón, la noche tal vez que podamos estar viviendo, y que a través de estos escritos nosotros podamos hacer vida, podamos encarnar lo que tú pones continuamente en el corazón, sin ruido de palabras, aunque no lo entendamos, en palabras humanas. Sabemos que tú estás obrando siempre, como esa semilla que sin saber cómo va germinando y va dando fruto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar a nuestro tema. Como ustedes saben, pues hay varios ponentes y yo pertenezco a la comunidad de carmelitas contemplativos. Estamos ubicados en Colombia. Y pues de acuerdo a nuestro carisma y a lo que nosotros hemos aprendido, nuestra espiritualidad viene en gran parte de la mística y de la enseñanza de Santa Teresa de Jesús. Entonces, Teresa de Jesús tiene varios escritos, muchos. Por eso, por la calidad de sus escritos y por la alta doctrina que se confirmó en ella, se le declaró doctora de la Iglesia, una de las 4 doctoras de la Iglesia que tenemos en este momento. Y la vez pasada estábamos hablando un poco sobre los grados de oración que ella alcanza a distinguir en uno de sus libros que se llama el libro de la vida, es titulado el libro de la vida. Y hoy vamos a centrarnos para el tema que nos convoca el día de hoy en el libro de las moradas o el castillo interior. Las moradas o castillo interior. A ver, este libro, bueno, voy a compartir aquí la pantalla. Este libro de las moradas
Podríamos decir que es uno de los libros que está en el culmen de la vida mística, está en el culmen del misticismo. Cualquier persona que quiera saber qué es la mística, en qué consiste la mística, qué es la vida mística dentro del catolicismo, indudablemente tiene que encontrarse con este libro de lleno y de frente. De hecho, en otras religiones que se han hecho la pregunta sobre la mística, el misticismo en general, también han consultado este libro escrito por Teresa de Jesús. Este contenido de este libro, bueno, y todo lo que hay alrededor de la escritura del libro, tiene detalles muy llamativos, ¿no? Este es uno de los últimos libros que escribe Teresa de Jesús en 1577. Ella ya tiene una edad ya muy avanzada y tiene en ese momento ella una espiritualidad muy desarrollada, muy adulta, podríamos decirle. Ya ha caminado mucho en el servicio del Señor. Y ella tiene una inquietud en ese momento de su vida y es al interior de su corazón, de su vida, tantos sentires del Señor que ella, digamos, quisiera plasmarlos como para entender mejor en qué momento espiritual se encuentra. Entonces ella lo que hace es que empieza a consultarle a sus confesores y a decirle, a comentarles lo que le está pasando, lo que está sucediendo. Se le fue el audio, padre. ¿Aló? ¿Probando? Ahora sí, ahora sí. Ya. Ya. Porque Bueno. se corta, como que la señal no está muy buena, pero Bendito ahí vamos a Dios. andar rezando. Listo, Adelante, padre. listo. Listo. Entonces ella empieza a consultar con sus confesores sobre cuál es como el mejor camino para solucionar esta pregunta que ella tiene. Y ellos le empiezan a animar a que escriba, a que escriba pasando, ¿cierto? Ella se ve muy dubitativa, parece que sí quiere, a veces se anima, a veces no. Y entonces ella decide escribir el libro del castillo interior. Es decir, decide escribir este libro. Entonces, el tema de nosotros, de que vamos a hablar un poco hoy, es precisamente del alma como un castillo, ¿sí? Que es el tema central, pues, de ella, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a constatar por qué ella quiere comparar el alma humana como un castillo, unas moradas en los primeros capítulos del libro, y ya uno empieza a entender qué es lo que ella está diciendo. Lo primero que es importante tener en cuenta es que cuando hablamos de alma, no estamos hablando, digamos, de una realidad distinta o dual del ser humano, como si por un lado fuera el cuerpo y por otro fuera el alma, ¿sí? Que eso nos podría llevar a algunas interpretaciones difíciles del cristianismo, ¿sí? Básicamente pensar que el cuerpo es malo, que todo lo corporal es negativo. Sí, esto ya está bastante superado. Cuando hablamos de alma estamos hablando básicamente de la persona, ¿sí? La persona completa, armónica, con todas sus facetas espirituales, psicológicas, estéticas, éticas, místicas. ¿Sí? Se habla completamente de la persona. Entonces Jesús dice, bueno, yo para explicar todo lo que tengo en el corazón necesito una metáfora, ¿sí? Y ustedes saben que las grandes enseñanzas generalmente vienen en metáforas o en parábolas. Por eso el Señor enseñaba en parábolas, porque es un lenguaje sencillo que se da pie para ejemplificar de una manera magistral. Entonces ella, enamorada de los castillos y la época de los caballeros y de las guerras, entonces Teresa de Jesús dice, bueno, digamos que el alma, o sea, nosotros,
somos como un castillo, pero lo llamativo es que ese castillo es todo de diamante o de un muy claro cristal, dice ella. Entonces, ya allí hay una perspectiva muy llamativa, muy llamativa. Vamos a avanzar un poquito. Entonces, ¿por qué es llamativa? ¿Por qué es llamativa esa perspectiva de Santa Teresa de Jesús? Decir que el alma es como un castillo de cristal, un castillo de diamante. Muy fácil, porque está tomando una noción antropológica, obviamente, que ella misma ha creado, pero una noción antropológica muy positiva del ser humano, ¿sí? Porque digamos que hoy en día uno se pone a mirar uno de los grandes problemas que pueden tener las personas y que les imposibilita ese acercamiento a Dios es precisamente el tener una baja autoestima y el tener errores en el autoconocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos mismos no se perciben en un sentido positivo. Ellos no están lejos de pensar que, digamos, su vida, su alma, su corazón pueden ser algo divino. Y para Jesús sí que lo es, sí que lo es. Porque cuando ella está pensando en la figura del castillo, está diciendo que el castillo es hermoso, el castillo es bello, porque tiene un Dios que habita ese castillo, y es el que hermosea el castillo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, por ser seres humanos, somos seres hermosos, somos seres divinos, divinizados por la divinidad de Dios, que nos ha creado y que nos habita sobre todo. ¿Sí? Eso ya de entrada debe llevarnos a una experiencia de oración sublime. Si nosotros nos ponemos, digamos, autoobservamos y contemplamos esta realidad de sentirnos divinos, de sentirnos divinizados por Dios mismo, esta experiencia de oración indudablemente no solamente será muy profunda, sino que también dará muchos frutos. Contemplarme yo mismo como un castillo de diamante o de un muy claro cristal. Somos seres hermoseados por Dios. Entonces, Teresa de Jesús, en el libro, que vamos a mirar pues, a grandes rasgos, ¿no? El tiempo es muy corto. En el libro lo que ella logra es mostrar que el ser humano es capaz de Dios, es capaz de contener a Dios, es capaz de tener a la divinidad dentro de sí mismo. Esa es la calidad y la cualidad del ser humano, de ser humano, de ser seres humanos, estar habitados por Dios. ¿Sí? Y miren que todo parte de una antropología, es decir, de una lectura del ser humano, de una autoobservación, de una contemplación. Si nosotros, esta mirada hacia adentro nos lleva a una mirada hacia el cielo. Es decir, partiendo de lo humano, partiendo del humanismo que nos presenta Teresa de Jesús, nos eleva a una divinidad, nos lleva a Dios. En otras palabras, hermanos, lo que yo estoy diciendo básicamente es que Dios se encarna, Dios se hace carne. No es otra cosa distinta al Nuevo Testamento. Dios se hace hombre. Entonces, en esa humanidad está contenida toda la divinidad. ¿Sí? Entonces, para llegar al cielo, desde toda esta perspectiva humanista y del castillo interior,
para llegar al cielo, para llegar a la santidad, no hay que estar mirando hacia arriba, sino hacia el interior, donde mora Dios. ¿Sí? Por eso Teresa de Jesús dice varias veces, nosotros no somos ángeles, somos seres humanos y contamos con nuestra humanidad para ser santos. ¿Eso qué quiere decir? Que tu santidad radica en que vivas perfectamente tu humanidad. Es decir, que si eres un excelente ser humano, eres santo. No se trata de parecerse a ángeles, sino se trata de encarnar completamente y vivir al 100% tu humanidad. Tu capacidad de servir, tu capacidad de amar, tu capacidad de hacer felices a los demás, tu capacidad de relación con Dios, tu capacidad de relación contigo mismo. Esa es la santidad. ¿Sí? Entonces, no hay que estar mirando un sentido negativo de la persona, pecaminoso todo el tiempo. Sí, efectivamente, hay caídas, sí, efectivamente está el pecado. Pero si solamente miramos al pecado como referencia, no estamos en nada, sino hay que mirar la grandeza del ser humano y todo lo que el ser humano es capaz de hacer y de realizar por el simple hecho de ser humano. Muy bien. Entonces el castillo interior no solamente nos dictamina esta, digamos, esta mirada antropológica que nos conduce a la divinidad, sino también nos logra pensar de una manera muy genial, en qué consiste el proceso de la vida cristiana, desde que se desconoce a Dios completamente hasta que se llega al culmen de la santidad. Es una descripción, digámoslo así, como de la psicología de la vida espiritual. Y lo logra ella, Teresa de Jesús, que nunca entró a una universidad. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros entender que el alma es como un castillo y que Teresa de Jesús puede dibujar este mapa, digámoslo así, de todo el proceso de la vida cristiana hasta la configuración plena con Cristo, es decir, hasta la santidad? Pues de mucho, nos sirve de mucho, en primera instancia, por el autoconocimiento. Porque si uno empieza a leer capítulo por capítulo de este libro y empieza a confrontarse con lo que usted está viviendo, con la vida, como usted la está llevando, eso te confronta indudablemente y te hace mirar en dónde estás, sobre todo, hacia dónde estás caminando. Bueno, sigamos adelante. Entonces, como les venía diciendo, el contenido del libro, sin que Teresa de Jesús toque estas palabras, pues porque para la época no existían siquiera, muchas de ellas. El texto de Teresa de Jesús nos toca ámbitos antropológicos, psicológicos, estéticos incluso, éticos, místicos, teológicos y cristológicos. Y uno puede leer El Castillo Interior, porque el libro tiene pues esos dos nombres. Uno puede leerlo en cualquiera de estas claves, una clave estética, por todas las composiciones alegóricas que hace Teresa de Jesús. Y digamos toda la belleza que uno puede encontrar en estas mismas alegorías. En fin, y así en la antropológica, en fin. Hay muchas miradas que uno puede, con las que uno puede estar moceado por que Dios mismo la habita. Entonces, cuando cuando nosotros logramos integrar a nuestra vida, no tanto el libro de Teresa de Jesús, pero sí, digamos, el Nuevo Testamento. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Probando, 1, Sí, 2. padre, se escucha. Sí, lo escuchamos. Muy bien. Sí. Muy bien. Entonces,
Cuando uno se toma en serio el Nuevo Testamento y empieza cristianamente en un deseo de santidad sincero, necesariamente tiene que haber procesos de interiorización, procesos de autoobservación y procesos de acción. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Cómo me debo mirar? ¿En qué estoy? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cierto? Y el castillo interior me presenta, digamos, esa facilidad de cómo yo puedo y necesito volver hacia adentro una y otra vez para avanzar en este camino espiritual. Es decir, necesito una autoobservación. Y el libro, ustedes se dan cuenta, continuamente, Teresa vuelve sobre esa necesidad de mirarse, de entenderse, de interiorizar y de servir. Continuamente, continuamente lo va diciendo. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir a nosotros? Pues que en todo estadio cristiano, en el momento en que te encuentres, siempre debes estar de interiorización y de acción, de servicio. Uno de estos aspectos, algo está fallando, ¿sí? Estás, digámoslo así, estancado. Muy bien, sigamos adelante. Hablamos un poquito de la teología del libro. Entonces, voy a leer, esto está aquí. Si nosotros nos damos cuenta, el libro pues, está soportado pues, por una teología que lo fundamenta. Dice, el alma humana tiene gran hermosura y capacidad por haber sido creada a imagen y semejanza de Dios. Es todo el contenido básico del libro, ¿sí? Es decir, que el Génesis, cuando habla del momento de la creación, es decir, la teología que hay al interior del Génesis, que lo que fundamenta realmente es que somos criaturas hechas por Dios y que en imagen y semejanza de Él estamos contenidos por Él, tenemos parte en Él o de Él. Es lo mismo que está diciendo Teresa de Jesús en relación al castillo interior. Somos hermoseados y tenemos capacidad de Dios. También dice Teresa de Jesús algo muy bello, que es lo que aparece en Juan 14, cuando el Señor dice que me voy a hacerles muchas moradas, ¿sí? Dice Teresa de Jesús también que en el alma hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. Es el tema básico que ella desarrolla, recordando continuamente que Jesús cumple su palabra, que vendrá la Trinidad y harán morada en nosotros. Y esto es Por causa del transversal a invierno, todo el texto. se ha desbordado el río. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Bueno. Y bueno, y finalmente, como desde el libro de los Proverbios también, Dios se deleita en el ser humano, Dios se deleita en las personas, que es el lema bíblico por excelencia. Bueno, vamos a, esto es lo que soporta el libro y lo que fundamenta el libro, ¿sí? Entonces vamos a hablar ya un poquito de qué se trata, cómo es la dinámica pues, de las moradas. Lo que Teresa de Jesús nos está diciendo es que el ser humano o 7 moradas, por eso el título de moradas. Entonces, si la persona quiere llegar hasta una configuración completa con Jesús, si quiere llegar, digámoslo, hacia el culmen de la santidad, debe recorrer estas 7 instancias, desde la primera hasta la última, desde la 1 hasta la 7. Y ella lo que hace es empezar a describir cada una de las moradas, ¿sí? Todo el proceso, y describir en cada morada qué tipo de oración se puede estar teniendo, cómo es la relación con Cristo en cada situación, cuál es el modo de estar sirviendo en cada una de las instancias. Y sobre todo, cómo es ese autopercibirse de ella
en cada una de las etapas. Porque lo que ella está haciendo allí, ella es muy genial en esto, porque ella no dice, pero básicamente Padre, no le estamos escuchando. mejoró. ¿Puede pronto apagar la cámara para que le mejore la calidad de la... Listo. Entonces vamos a seguir así. Ahí mejoró tal vez el sonido. Sí, padre. Perfecto. Entonces, sigamos adelante. Entonces, lo que ella nos está mostrando, básicamente, sin decirlo, es su autobiografía, ¿sí? Relatada en estos 7 momentos. Donde se encuentra Cristo, allí donde se encuentra Dios. Y esta es toda la secuencia que ella va mostrando en estos 7 momentos. Sin embargo, ella dice que así como en el cielo hay miles de moradas, tener muchísimas habitaciones, ¿cierto? Sin embargo, ella quiere generalizar y distinguir estos 7 momentos para describir un poco y tratar de dar a entender qué es lo que ella está sintiendo con respecto. Como les decía, en cada una de las moradas, en cada una de las habitaciones del castillo interior, hay una forma de relación con la persona de Jesús y un modo en que yo contemplo a Jesús, como yo lo entiendo. También en cada una de las moradas hay una forma de oración, porque pues hay muchos modos de orar y ella va tratando de desarrollarlos todos. También hay un trabajo personal que cada quien debe estar haciendo para no quedarse estancado, digámoslo así, en una de las instancias. Y también hay acciones, porque esto es fundamental y ahí es donde generalmente nosotros perdemos el año, porque no es parte de nosotros con respecto a lo que estamos experimentando delante de Dios. Y hay una clave de lectura en la vida cristiana, y es donde está Dios mío. Puede ser muy vanidoso o muy estarse mirando, ¿no? En el sentido de decir, uy, yo voy muy adelante en la vida espiritual, uy, yo tanto que he crecido, ¿cierto? Esto es una vanidad muy evidente y que pues claramente no es lo que el Señor quisiera de nosotros. Por eso ella continuamente, a lo largo del libro de las moradas, va repitiendo, la mirada siempre al centro, dirígete a donde está el rey del castillo, mira los bienes que vas a conseguir, así que no te detengas. Se cortó. No lo escuchamos, padre. Se fue el audio. Desde el centro. Aló. ¿Puedes repetir eso, Pésima padre? Listo. Entonces, este eslogan de Teresa de Jesús, mira que te mira, nos debe animar muchísimo para que nosotros siempre apuntemos allí al centro de... Hola. Hola. Aló. No, no.
la señal. A ver, hermanitos, Eduardo, yo le decimos al padre, padre, estábamos con dificultades para escucharlo. Quédese tranquilo, padre, nosotros tenemos paciencia, usted vaya resolviendo lo mejor que pueda. Gracias, padre. Bueno, hice un cambio aquí de red. Quisiera saber si se ha mejorado un poco la conexión. Pareciera que sí, padre, gracias. Listo, perfecto. Entonces en el sentido de contemplar la mirada de Dios que desde el centro del castillo me está llamando, es toda la pedagogía que debe conducir mi caminar hacia el centro de Él. Entonces, avanzando un poquito, ya pasamos a hablar muy rápidamente y muy escuetamente pues, de cada una de las moradas, pues en vista de que este texto tiene una riqueza gigante, gigante, gigante. Entonces, pues como por dar un esbozo un poco de qué consiste cada una de las instancias, ¿no? Entonces, en la primera morada, en las primeras moradas, dice Teresa de Jesús que es cuando la persona se encuentra fuera del castillo, ¿sí? Y es muy llamativo contemplar esta imagen, ¿no? Cómo nosotros podemos vivir fuera de nosotros mismos, sin conocernos y sin conocer que dentro de nosotros hay una riqueza tan grande, que es el hecho de que Dios nos habite y nos hermosee. Y ella lo dice con mucha lástima, que desafortunadamente sí hay personas que están fuera de sí mismas. Y fuera del castillo, dice Teresa de Jesús, fuera del castillo están los animales y las bestias del campo. Y dice, y como la persona no está acostumbrada sino a ver los animales y las bestias del campo, pues termina pareciéndose a una bestia más por sus pecados. Entonces, su comportamiento es el de bestias, bestial, dice ella. Entonces, aquí, en las primeras moradas, lo que ella, la alerta que ella da es, conozcan la hermosura que tienes dentro de ti mismo, ese castillo que tú eres y la dignidad que tienes al ser hijo de Dios, al ser criatura de Dios. Esta cita que tengo aquí significa primeras moradas, capítulo 1, primer versículo. ¿Sí? Así se cita pues este texto de las moradas, pues porque como se ha estudiado tanto, pues ya tiene esta nomenclatura ya muy distinguida. Entonces, esto es cuando las personas no han conocido a Dios, nunca se les ha hablado de Dios o han decidido por sí mismas alejarse de los caminos de Dios. Resultan muy entristecidas, muy abatidas, porque desconocen a este rey que está dentro del castillo. Entonces dice Teresa de Jesús, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se debe hacer allí? Dice ella, la puerta para entrar en tu castillo y para que no habites fuera es la oración. A través de la oración empiezas a entrar en el castillo de ti mismo. Y la oración para Teresa de Jesús es dos cosas a la vez. Uno, autoconocimiento, continuamente. Y segundo, conocimiento de Dios. Y en la sesión pasada estoy seguro que el hermano Héctor habrá tocado este tema. En el autoconocimiento, cuando yo lo hago a la luz del Señor, yo a la par que me conozco quién es este Dios. Porque en la medida en que yo conozco mi falta de humildad, mi falta de docilidad, mi falta de apertura, conozco la gran humildad de Dios, la gran dignidad de Dios, la belleza de Dios, la hondura de Dios. Y yo comprobando, digamos, mi falta de servicio, de estar en los últimos puestos, compruebo y verifico cómo Dios se ha hecho hombre para ser servidor, para estar al lado de los que más sufren, de los más pequeños. Entonces, este ejercicio de la oración básica, de caer en cuenta, cae en la cuenta, te lleva a entrar inmediatamente en las segundas moradas, que no te quedes fuera del castillo, sino que te adentres un poquito más. Y entonces en estas segundas moradas es difícil, porque es estos procesos de conversión donde la persona tiene que seguir perseverando y con una batalla muy fuerte
para seguir adelante, o si no se devuelve. Es o lo uno o lo otro. Es bastante difícil, ¿no? Estas segundas moradas siempre me han parecido difíciles, porque es cuando la gente conoce al Señor, tiene un empujón primero, lo conoce en un retiro, le han hablado de Él, pero le toca luchar mucho para seguir adelante, o si no, se devuelve. Sí, aquí está la cita de las segundas moradas, en el capítulo primero, en el primer versículo, donde ella habla tanto de esto. Sí, es difícil, dice ella, y ella dice que le da mucho pesar y mucha lástima, porque son las almas que tienen que luchar muchísimo. Y sobre todo aferrarse mucho a buenos libros, cambiar de amistades, tiene que buscar momentos de oración, buscar los sacramentos. O sea, desesperadamente tiene que hacerlo, porque si no, como tiene el mundo tan cerca, se lo trata de arrebatar rápidamente. Por eso está ahí escrito pues, en estas segundas moradas. Si pasamos adelante, si la persona logra superar estas segundas moradas, llega a las terceras moradas. Entonces, las terceras moradas, como veníamos diciendo, pues son los que logran superar estas primeras dos, sobre todo las segundas moradas, han entrado en su castillo y logran tener cierta estabilidad, ¿sí? Entonces, dice Teresa de Jesús, aquí está el grueso de los cristianos, bueno, que tienen una perseverancia en la Eucaristía, cierto ritmo de oración, buenas prácticas, pertenecen a algún grupo, ayudan de alguna manera, ¿cierto? El grueso de los cristianos, ¿sí? Digamos que ahí estamos muchos. Entonces dice ella, bueno, aquí es muy bueno porque si tú vives con un sincero deseo de servir al Señor y de configurarte con Él, aquí tienes una vida de salvación, dice ella, segura vida de salvación. Pero advierte de un peligro muy, muy grande, que es por el cual no se sigue más adelante, sino que la mayoría, casi todo el mundo, se queda aquí, digámoslo así, estancado. Y es el hecho de sentirse buenos, de sentir que ya han hecho mucho por Dios, de sentir que yo tanto que he servido al Señor, tanto que yo oro, tan bueno que soy yo, ¿cierto? Entonces se sienten tan instruidos que ya cualquier instrucción que se les va a dar no la captan porque ya creen que saben mucho, ¿cierto? Y en el servicio, digámoslo así, es muy medido, ¿sí? No se está dando la vida, sino que se dan pequeñas partes, ¿sí? Del tiempo, se dan pequeñas partes de la oración, voy a la Eucaristía, bueno, sí, de vez en cuando, en fin. Entonces es como una estabilidad muy relativa, porque aquí se empieza a vivir un tipo de noche oscura, de desasosiego, porque como no se consigue nada más, no se ve nada más, pues la gente, muchas personas empiezan como a desanimarse, y como por dentro creen que ya han hecho mucho, y creen que ya han vivido, o saben lo que significa ser cristiano, pues se pueden devolver, desanimándose, echándose para atrás. Entonces, cuando ya no sienten nada en la oración, cuando ya la Eucaristía les parece monótona, digamos, todas estas cosas, empiezan a echar para atrás, empiezan a desandar el camino, desanimados porque creen que ya no hay nada más o porque Dios se alejó de ellos. Y lo que está sucediendo allí realmente es un llamado mucho más fuerte del Señor a un servicio muchísimo más gratuito. Entonces aquí es cuando el Señor empieza a tomar las riendas de la persona. Si la persona tiene un servicio sincero, desinteresado y unas ganas de configurarse con Él completamente, que en otras palabras sería una disposición del corazón, disponerse a la acción de Dios, el Señor empieza a actuar y a tomar las riendas de la vida. Hasta estas terceras moradas ha habido un esfuerzo personal, digamos, cierta ascética, unas luchas que dependen mucho de uno mismo, obviamente apoyados por la gracia, pero se nota mucho, digamos, la lucha que la persona va haciendo por sí misma. Pero para pasar a las cuartas moradas, dice Teresa de Jesús, ya se necesita un impulso muy grande de la gracia y un despertar muy grande del amor.
¿Qué significa eso? En otras palabras, que al Señor le debemos muchísimo y que no basta ni siquiera una vida entera de servicio para pagar todo el bien que nos ha hecho. Entonces, ya se pasa a estas cuartas moradas en las que se empieza a estar guiados por el amor del Señor y abrir, digamos así, unos ojos espirituales para ver las realidades tal como son, para ver, como les venía diciendo, tanto amor que el Señor ha derramado sobre la humanidad y tan poco y tan mal que nosotros le estamos sirviendo. Entonces, estas cuartas moradas son como una especie de transición entre un estado natural, digámoslo así, de seguimiento, y un seguimiento que ya podríamos llamar sobrenatural, porque ya empiezan a haber unas fuerzas muy grandes, mucho mayores, que vienen del interior, que vienen de Dios, que animan a servir, independientemente si yo siento o no siento cosas. Una necesidad de orar, de buscar al Señor y de servirlo completamente. Entonces, estas cuartas moradas sirven de transición también. Digamos, las segundas eran una transición entre los grados primeros de configuración, y las cuartas moradas son una bisagra también, un estado de transición entre un seguimiento natural y un seguimiento sobrenatural. Porque si se pasan ya las cuartas moradas, ya se llega a estas quintas, que en términos de Teresa de Jesús es morir completamente al hombre viejo. Morir. Entonces se llega a una unión de voluntades, a un querer lo que el Señor quiera para mí. Y por eso la voluntad personal va muriendo continuamente para la configuración plena con Cristo, ¿no? Es la oración del Señor en el huerto. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso la figura que utiliza aquí Teresa de Jesús es del gusano y de las mariposas, del gusano y la mariposa. Dice ella que hasta aquí, hasta este momento, el seguimiento ha sido a paso de gusano y al modo en que lo hace un gusano. Pero en las quintas moradas el gusano muere. El gusano se convierte en esta crisálida para salir a una vida nueva que es en Dios, que es completamente en la dirección que Dios lo quiere, que Dios lo da. Entonces, por eso, dice ella, de un gusano que es muy feíto, muy torpe, sale esta mariposa que es agraciada, que ya no sabe de arrastrarse, sino de volar. Entonces, esto de volar, para ella, indica básicamente el servicio continuo que ya se siente obligado la persona a hacer por las cosas de Dios. De aquí salen muchas y grandes obras, dice ella, las fundaciones de ella, del Carmelo Descalzo, en fin. De aquí salen muchas obras y muchas ganas de trabajar por el Señor, porque, como les decía, la mariposa ya no quiere tener otro contento sino el de estar volando, y volando es trabajando, ya no tiene asentadero, ya no tiene dónde reposar, sino quiere estar sirviendo continuamente al Señor. Entonces, posteriormente, dice Teresa de Jesús, bueno, se pasan a unas sextas moradas, que básicamente es el amor ya completamente purificado por el crisol, y se llega a un desposorio espiritual con Cristo. El alma ya se siente completamente pertenencia de Él, y hay promesas del amor. Entonces, uno puede ver esto como muy romántico, y bueno, de hecho lo es, ¿no? La figura es muy linda de la experiencia del desposorio espiritual y cómo ella recibe, pues como Teresa de Jesús tiene todas estas visiones y ve cómo el Señor se compromete con ella para ser su esposo, espiritualmente hablando. Y ella dice, pero ella tiene un sufrimiento tremendo interiormente, una noche oscura absoluta, porque no hay nada en el mundo que la contente si no es Dios solamente, Dios solo. Por eso esa alma vive con un desasosiego impresionante, como unas ganas de no saber si quiere morirse o si estar vivo, o si orar o si no orar, porque como todo lo que tiene alrededor es algo de Dios, pero no es Dios completamente,
tiene un desazón tremendo, tremendo. Y así vive ella. Aquí se encuentran, digamos, los más grandes éxtasis que tiene Teresa de Jesús, que cuando volvía en sí misma era con una pena gigante en el corazón. Y bueno, si pasamos adelante, bueno, esto es muy bonito porque Teresa de Jesús dice que entre las sextas y las séptimas moradas solamente están en la misma habitación, solamente que las séptimas es estar mucho más adentro, mucho más en la oscuridad y mucho más en el lecho nupcial, dice ella, en el lecho de los esposos. Entonces vemos cómo Teresa de Jesús es tan enamorada de la humanidad de Cristo para tener toda esta pedagogía de los amantes y de los enamorados, y hablar incluso de la consumación del amor en estas séptimas moradas, cuando ya no es solamente un desposorio, sino es un matrimonio místico. El Señor la toma para sí misma. Ya ella no se pertenece en absoluto, sino le pertenece a Dios. Entonces, ella, Teresa de Jesús, comienza a distinguir en esta experiencia una nueva forma de ver sus pecados. Y ella dice que jamás había tenido un dolor tan grande por las faltas que había tenido anteriormente, mucho atrás, que cuando llegó a estas séptimas moradas. Que la experiencia del pecado es dolorosísima y muy horrible. Entonces, también a la par de esta experiencia del nuevo sentir de los pecados, también el alma empieza aquí a entender cada una de las tres personas de la Trinidad morando y moviéndose en el interior de sí misma. Ella dice que con claridad podía entender y ver cuando el Espíritu Santo estaba moviéndose en ella, cuando era la presencia del Padre y cuando era la presencia de Cristo en su corazón. Entonces, observando esta realidad nos damos cuenta cómo esto es lo que aparece en el Evangelio de Juan, ¿no? Si alguno quiere amarme, que guarde mi palabra. Y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Sí? Lo que decía el Evangelio de San Juan, aquí se cumple. En estas séptimas moradas, en el interior del corazón, en el más profundo centro del alma, donde está Cristo morando, amando a la persona y dejándose amar también por la persona misma. Y finalmente, también en estas séptimas moradas, uno pensaría, bueno, aquí es el culmen de la contemplación y que no me saquen nunca de sagrario porque estoy aquí en éxtasis de amores con el Señor. Es todo lo contrario, todo lo contrario. O sea, aquí la persona no quiere más sino desgastar la vida, que se le vaya la vida completamente, mostrándole al mundo el amor que ha conocido. Entonces dice Teresa de Jesús muy bonito allí en las séptimas moradas. Obras quiere el Señor y para eso nos lleva el Señor a estas séptimas moradas. Para eso hay unas séptimas moradas. No para que se deleiten en sí mismas y se gocen en todo lo que pudieran gozar, sino que para que se trabaje por este gran Señor al cual se ha conocido. Entonces, bueno, hemos recorrido así rápidamente la dinámica del castillo interior, digamos, en lo que puede encontrarse el alma cuando se decide caminar en dirección hacia Dios mismo. Y allí el Señor nos da muchas respuestas de en qué estamos, qué nos falta hacer, en qué estoy digámoslo así, estancado en mi seguimiento espiritual. Y a través de este libro y este texto de Teresa de Jesús nos puede dar un gran apoyo y un buen impulso para seguir adelante. Pero como les venía diciendo al principio, lo más importante es reconocer cómo el alma es casa de Dios, cómo nuestra interioridad es ese lugar donde habita el Señor y donde continuamente nos va llamando con sus silbidos amorosos. Bueno, hasta aquí he terminado pues la exposición del tema pues que nos correspondía. No sé si alguien quiera preguntar algo con respecto a lo que hemos expuesto para dar respuesta.
agradecer tanta riqueza, Padre. Increíble. Dios lo bendiga. Amén, muchas gracias. Bueno, veo aquí la mano de Pilar. Cuéntanos, Sí, Pilar. sí, padre, buenos días. Muchas gracias por la charla. Y mi pregunta es la siguiente. ¿De qué manera vivía la Santísima Trinidad en la vida de Santa Teresa de Jesús? Muy bien. Bueno, como te venía diciendo, Teresa de Jesús tiene ese reconocimiento de que es habitada por Dios y sobre todo que es habitada por cada una de las personas de la Trinidad, ya muy avanzada su vida espiritual y su mística, su vida mística. Entonces, digámoslo así, en los primeros años de su vida y en los momentos de conversión, para ella no era tan fácil como distinguir la presencia. De hecho, Teresa de Jesús, pues casi a lo largo de toda su vida, su relación principalmente era con Cristo. Ella era muy cristocéntrica, porque como era una persona tan afectiva, tan afectuosa, le llamaba mucho la atención esta persona de Jesús. Sí, se sentía atraída por él, enamorada de él, y por eso pues sus metáforas y todo eso tiene que ver continuamente con el amor. Ya más adelante ya tiene algunas experiencias en que el Señor le presenta al Padre, en que el Padre mismo, digamos, la corona. Bueno, son unas experiencias pues que se pueden aterrizar como, ¿qué quiere decir esto, no? Pero básicamente es esto. También pues con el Espíritu Santo no era una figura muy fuerte en la época, como ahora, hoy en día, pues que hay movimientos, hay los movimientos de renovación carismática y todo eso que son muy movidos por esta fuerza y ese fuego del Espíritu Santo. Antes no era tan así, pero ella sí se ayudó mucho de orar al Espíritu Santo y de invocarlo, sobre todo cantando el Veni Creator, que era el modo de invocación del Espíritu Santo en esa época, y allí también parte de momentos de contemplación fuerte. Pero básicamente su relación principal fue con Cristo, y ya mucho más adelante entiende cómo era habitada por la Trinidad. Listo, vamos con Edilia Hernández. Bueno, sigamos entonces con María Nayeli. Padre, buenas tardes, gracias. Miren, a propósito de este tema que es muy rico y la verdad a mí sí me gustaría que la academia nos diera otra clase, otro día, porque esto es muy, muy extenso y muy rico. Yo sé que usted lo sintetizó. Yo estoy llevando las lecturas de las moradas con otro grupo de la Escuela de San José, pero ahorita usted me lo sintetizó así y más, o sea, muy entendible, porque había cosas que yo no entendía. Y ahorita lo estoy, pues ya, pero yo pienso que esto si se puede desglosar mucho más, tiene mucho mucho jugo en esto, en cada morada, porque ahí nosotros nos vamos identificando cómo estamos avanzando en la oración, porque ahí creo que es en la sexta o séptima, donde dice que Santa Teresa, un fuego ardiente para fundar, ¿sí? Y en otras está en qué momento uno se queda estancado en la oración. Entonces, hay una diversidad ahí como que de niveles en lo que uno, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? A veces siento que doy saltos grandes y a veces siento que, como en la noche oscura, que no me habla y que digo, ¿qué pasa? O sea, entonces esto es muy, muy rico, y debe ser muy extenso. Entonces sí me gustaría, no sé, ojalá que el director de la academia nos diera usted otro tema, o sea, de este mismo, obvio, pero más desglosado por cada una de las moradas, ¿verdad? Y pues muchas gracias y que ojalá nos dieran un material de esto, ¿no? Gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, allí, bueno, es importante que las moradas nos ayuden a identificar, sí, digamos, aspectos o dónde podemos estar,
Pero lo importante siempre, como yo les decía al inicio, es mirar hacia el centro, a no detenerse nunca, sino seguir caminando siempre. Porque pues, como les digo, puede ser muy vanidoso decir, yo estoy en esta morada y listo. Como que eso no sirve de mucho si yo no sigo avanzando, si yo no sigo adelante. Cuando digo seguir adelante, básicamente es no descuidar la oración, o sea, no dejar nunca de orar y siempre mirar por dónde puedo estar sirviendo al Señor, por dónde puedo estarlo contemplando, para yo no quedarme estancado en que esto es una cuestión personalista de que en la oración me siento muy rico y me siento muy bien, sino que esto tiene que dar fruto, eso tiene que llevar a la gente a que conozca a Dios, esto tiene que salir de alguna manera, ¿sí? Entonces, la oración no se debe descuidar y la manera de seguir adelante es no descuidar, no dejar de orar nunca, ¿sí? Hay muchas formas de orar. Si estás cansado de hacerlo de una manera, hazlo de otra, o con música, o caminando, o en silencio, o hay gente que le gusta mucho rezar el rosario, está muy bien, en fin, pero no terminar nunca de hacerlo. Y que ese modo de orar, bueno, es que la oración es un tema también supremamente extenso, pero básicamente que sea una apertura del corazón, que la oración sea una apertura del corazón para que el Señor se manifieste y me muestre qué debo hacer. Esa es. Bueno, Janet Velasco. Gracias, padre. Buenos días. Padre, es que yo tengo una pregunta. Usted hablaba que cuando una persona cree que es muy orante y que sabe mucho, ¿por qué puede ser peligroso y cómo generar el sentimiento pues en la vida espiritual de tener más necesidad de hacer oración y de conocer más? Sí, es peligroso. Acuérdate que Jesús dice, ¿ustedes por qué me llaman bueno? Sí, ni siquiera, o sea, solo hay uno que es bueno, que es el Padre, ¿cierto? Y eso nos puede pasar a nosotros, ¿no? Cuando nosotros tenemos, cuando nosotros tenemos esa noción sobre nosotros mismos de sentirnos tan buenos, hay un relajamiento de nuestras acciones, porque como yo soy tan bueno, digámoslo así, no necesito tanto de Dios, porque yo ya soy bueno. Entonces dejo de estar necesitando a Dios. Si nosotros nos ponemos a mirar, por ejemplo, la pedagogía de la vida de Teresita, Santa Teresita del Niño Jesús, santa francesa, distinta pues a Teresa de Jesús de la que estamos hablando, ella dice, quiero conservarme siempre pequeña y frágil, siempre, para estar necesitando siempre de Dios y que sea Él el que colme lo que yo debo hacer y necesito hacer, pero no ser yo mismo, porque si nosotros nos volvemos autosuficientes en la vida espiritual es muy peligroso, porque como les digo, es ya no estar necesitando del Señor, porque ya nos valemos por nosotros mismos. En cambio, la invitación del Señor es continuamente a abandono en sus manos, a un confiar en sus obras, en su palabra. Obviamente nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, nosotros también tenemos que actuar, pero el peligro está en la noción, ¿sí? O sea, yo puedo considerarme bueno en el sentido en que soy hijo de Dios y por tanto hay una bondad en mí intrínseca porque Dios me la ha dado. Pero el problema es cuando yo desvinculo esas dos cosas, ¿sí? Que es, pues, muchas tendencias y corrientes religiosas hoy en día hablan de eso, ¿no? Tú eres un ser de luz, tú eres una entidad completa, ¿sí? No necesitas de Dios, tú ya estás bien. Si no necesitas que otra cosa entre ahí, alguien entre ahí, Dios entre ahí, porque tú ya estás configurado completamente, ¿sí? Bueno, Gracias, padre. sigamos. Padre, solo 3 preguntas más por el tiempo que... Perfecto, perfecto, listo. 3 preguntitas Gracias, más. padre. Entonces, Gloria, tienes apagado el micrófono. Buenas tardes, padre. Yo siempre ¿Listo? me quiero mantener en una vida espiritual tranquila, sana, constantemente en oración y trato de hacerlo porque ser un verdadero cristiano es sumamente difícil, pero bueno, yo trato de hacerlo. Pero cuando yo estoy en paz y hay personas que
perturban esa paz a uno. Hay momentos en que me salgo del castillo, pues que me dice. Entonces, ¿qué tengo que hacer realmente? Porque a veces la paciencia sí me dejo vencer por la impaciencia. Pues entonces, ¿qué tengo que hacer, Padre, por favor? Listo. Ahí hay una cuestión, Gloria, y es que es importante que tú entiendas que en la vida hay problemas. Y en la vida hay muchas miradas, muchas formas de ver la vida y de vivir la vida, desde los no creyentes y de los creyentes también. Entonces, el cristianismo, lo que quiere Jesús con nosotros cuando nos invita a seguirlo, no es que vivamos en un estado de paz permanente y como en un nirvana. No, eso no es la propuesta de Jesús. O sea, Él nos da la paz en medio de las guerras. Él nos da la paz en medio de circunstancias difíciles. ¿Sí? Él nos da la paz en medio de persecuciones. No te olvides que seguimos a un crucificado. Entonces, la cuestión es de la noción. O sea, tú puedes tener una paz interior y una imperturbabilidad, digámoslo así, pues hay más o menos, unas veces más fuerte, otras veces menos fuerte, pero lo importante es que siempre estés perseverando en tu vida, en tu oración. Bueno, no le oigo, pero de todas maneras, gracias, Padre, por la explicación. Hermanitos, parece que el Padre se ha desconectado, así que vamos a esperar un minuto, igual ya estamos con el tiempo más que cumplido, porque después se corta sola la sala de Zoom. Así que vamos a esperar que vuelva el Padre para poder darnos la bendición, pero no creo que podamos mucho tiempo más. Gracias. Okay. Mientras esperamos, aprovecho para adherir a la propuesta. Mientras esperamos, aprovecho para adherir a la propuesta de la hermana que dio la idea de tener otra charla adicional respecto a este tema para profundizar, porque fue riquísimo, pero entendemos que fue abuelo de pájaro muy rápido, y que bueno, tener otra instancia para poder profundizar un poco más sería excelente, este mismo tema. Bueno, tomamos en cuenta la consideración, hermana, y lo veremos, porque conectarse con los padres que dispongan de tiempo y un montón de cosas, hay muchos cursos también que están en carpeta, así que desde parte de la Academia de Mater Fátima todo esto se pondrá en consideración, pero bueno, estamos evaluando muchas cosas, así que bueno, pero quédese tranquila, hermanas, quédense tranquilos que todo esto los vamos a llevar esta moción la vamos a presentar. Me parece, Eduardo, que el Padre no creo que se pueda volver a conectar. Yo creo que tendríamos que ir cerrando porque realmente nos van a pedir la sala de Zoom y vamos a tener un corte abrupto. Así que, hermanos, recuerden que el formulario siempre es el mismo, las preguntas que queden, pónganlas allí, nosotros las relevamos y las vamos a pasar a los sacerdotes. Fíjense que los sacerdotes son diferentes, o sea, van rotando ellos por sus actividades, así que no es fácil. Son carmelitanos, tienen muchas obligaciones y una vida contemplativa. Entonces todo esto se hace con muchísima buena voluntad de parte de ellos. Por eso no pueden hacer soporte escrito, no les da el tiempo, así que todos los hermanos tienen que tomar nota lo más posible. Si Dios quiere, todo queda grabado, así que si hay dudas pueden volver a pasar el video y retomar, tomar apuntes y demás. Que es lo que les sugerimos a todos, porque somos todos alumnos de la Academia de Mater Fátima. Así que bueno, Eduardo, cerramos la sesión, ¿qué te parece? No creo que el Padre se pueda conectar. Estás muteado, Eduardo. Bueno. ¿Ya se escucha? Sí, ahora sí. Ahí te volviste a cerrar. Estaba hablando, pero creo que no. No. Bien. No servía. Bueno, siempre recordarle a los hermanos de que en la descripción del grupo está el formulario. Ahí pueden hacer sus preguntas y
y gracias por participar de este curso. Bueno, entonces cerramos y Dios les bendiga. Gracias, hermanos, y hasta la próxima, ¿sí? Únanse a los grupos de WhatsApp, donde podemos compartir información. Hasta luego, hermanos. Muchas gracias. Hasta luego.